Mientras tanto, usted mantenga allí su Biblia abierta. Vamos hoy a estar transitando aún por la vida del apóstol Pablo. Y yo hoy quisiera transitar por una experiencia límite del apóstol. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Mantenga allí su Biblia abierta. Quizás hoy en el capítulo 23, luego estaremos transitando por el 27, pero mantenga allí su Biblia abierta. Vale la pena que sea la Biblia la que nos marque la pauta y el esquema de toda nuestra exposición. ¿Lo tienen todos? Capítulo 23. Si usted lee desde el 22 en el verso 30, que es el que en realidad le daría coherencia, el capítulo 30 dice así: En el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios y Padre Celestial, gracias por tu maravillosa presencia. Podemos entender con certidumbre meridiana de que tú te encuentras en este lugar porque tú nos has confesado, nos has enseñado que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Sabemos que nuestra alabanza, nuestra oración, es nuestro ruego, haya subido como incienso fragante ante tu presencia, como perfume, oh Dios, como aroma fragante ante ti, haya subido nuestra adoración, nuestra súplica y también aún nuestro quebranto y nuestra súplica ante tu presencia. Bendice, oh Dios, nuestras vidas. Permite, oh Dios maravilloso, que la palabra hoy impartida pueda hablar, transformar, oh Dios, edificar, consolar nuestras vidas, y seas tú, oh Dios maravilloso, transformando nuestras vidas para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Permítenos trazar la palabra de verdad, oh Dios, como conviene, para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse ante ti. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, la vida de Pablo, de alguna manera, su sola exposición nos brinda una apología frente a gran parte de los desvaríos, gran parte de las formas lesivas en las que gran parte del evangelio posmoderno ha entendido algunas cosas. La sencilla exposición, la sencilla lectura de su vida, de su biografía, de su persona, viene a contrastar abiertamente con gran parte de las prácticas sociales, de las convicciones, de las orientaciones, de las agendas personales del ministerio contemporáneo. Hoy se le llama ministerio, como en política, algunos ministros terminan convirtiéndose pues en auténticos jerarcas, cuando la expresión ministro no es otra cosa que un servidor. Un servidor porque después de todo está esclavizado a la voluntad pública. Esa es la concepción con la que la idea de ministro se concibe, y que de alguna manera hoy lamentablemente la hemos visto ya como un elemento de estatus. Nosotros hemos considerado que para ser un factor de influencia en la sociedad, los ministros, tanto del Evangelio como los servidores públicos o oficiales del quehacer político, interpretan que esto es un tema de estatus, ¿no? ¿Quién tiene mayor prestigio? ¿Quién tiene mayor relevancia? ¿Quién tiene mayor esplendor? Y tristemente ese no es el camino del Evangelio. Ese camino por el que hoy pretende e insiste transitar la iglesia contemporánea, una iglesia en donde de alguna forma los ministros compiten en abierta competencia para mantener la atención de las masas,
En lugar de convocar una atención a Dios, ellos se han constituido en los auténticos, en las auténticas vedettes, ¿verdad?, de los eventos espirituales. Pero más allá de esto, nos encontramos con la vida de un apóstol que cuando usted me acompaña, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11 nos brinda una descripción interesantísima de las diversas dificultades que tuvo que afrontar el apóstol Pablo. Aquí usted puede ver cuál fue la agenda de vida, la agenda ministerial, la agenda biográfica del apóstol. Algo que contrasta, les reitero, abiertamente con la mayor parte de las perspectivas del ministerio contemporáneo. Pablo escribía en el capítulo 11, verso 22 de la 2 de Corintios, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Esto lo dice Pablo porque había una comunidad de pseudo ministros, de falsos apóstoles, de falsos obreros del evangelio que estaban penetrando la iglesia de los corintios y con una seductora doctrina judaizante, gnóstica y de diversas orientaciones hicieron pensar a la iglesia, hicieron incluso la iglesia de los corintios una iglesia profundamente carnal, hay que decirlo, una iglesia inmadura, una iglesia doctrinalmente desorientada, que incluso Pablo tuvo que afirmar diciendo, pero ¿qué tipo de fe tienen ustedes que están diciendo que la resurrección no existe? En la primera epístola Pablo tiene que reprenderles diciendo, si la resurrección no es un evento real, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, también todavía estamos en nuestros pecados, entonces seremos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos predicado de parte de Dios que Cristo resucitó y supuestamente no resucitó. Entonces somos hallados como falsos testigos de lo que Dios ha dicho, siendo mentirosos. Lo que nos espera es un juicio, pues horrenda expectación de juicio es la que esperará a aquellos que afirman que Jesús resucitó, si como dicen ustedes la resurrección no existe. Imagínense el nivel del deterioro espiritual y doctrinal de una iglesia que sobreabundaba en dones. Eso sí tenía muchos dones espirituales y carismas. Pero Pablo les decía, no hay fruto espiritual, no hay carácter transformado, no hay un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo, que es la principal evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Porque hasta los falsos profetas, y aún el anticristo, y aún el falso profeta que tendrá como coministro en la gran tribulación, harán prodigios, señales y milagros. La iglesia milagrera que está detrás de milagros se va a encontrar con una dificultad, mis queridos hermanos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. No los que creen estarán siguiendo señales. ¿Ve la diferencia de las dos cosas, no? Estas señales seguirán a los que creen. Y la iglesia de los Corintios quizás es una de las exhibiciones más claras de gente que ostentaba dones pero no tenía fruto, que después de todo, como el mismo Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. La identidad conceptual del Evangelio la brinda el carácter transformado por su obra redentora. Un carácter que puede traducir el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe, la paciencia, la esperanza, el amor. Y Pablo decía, contra tales cosas no hay ley. Bueno, esta iglesia que había que enfocarla, como era de esperar, si había abandonado la perspectiva auténtica de la verdad, si tenía quizás el criterio de la iglesia de hoy, que la doctrina no es relevante, en la iglesia postdenominacional, lo relevante no es lo que se cree, sino lo que se siente. No es de extrañar que le dieran bienvenida a falsos y fraudulentos obreros. Era de esperar que entraran falsos profetas y maestros, porque una iglesia así es vulnerable. No tiene recursos para saber qué es la verdad de la mentira. Si el líder es carismático, así diga mentiras, le van a creer. Si el tipo es elocuente, si el tipo tiene empatía social,
si el tipo se mueve bien en un escenario, tiene una manera de vestir que le agrade a la gente, o tiene ciertas características sociales y personales que son de atractivo social, basta para eso, para que usted se encuentre con la iglesia de los Corintios de igual manera, de alguna manera siendo ahora Pablo diciendo, ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. Y si ustedes quieren que hablemos entonces de lo que debe ser el signo distintivo de la labor apostólica, el apóstol Pablo le dijo a los corintios en su primera epístola, los apóstoles hemos sido puestos como espectáculos del mundo. Y la palabra allí empleada es la que se empleaba en el teatro del siglo I. Era como si Pablo dijera, yo soy un actor que tiene, por las diversas dificultades que afrenta, un espectáculo como el que los romanos van a ver en el circo para entretenerse con los quebrantos que afronta el que está en la arena del combate. O el actor que está en el teatro, ¿verdad?, personificando el drama porque hay una expectación social frente a gran parte de las realidades que forman parte de nuestras vidas. Nuestra experiencia está preñada de profundas dificultades. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Claro, está siendo, como ya veremos más adelante, sarcástico. Ustedes lo llaman ministros a ellos. Como si yo estuviera loco, les digo ministros también. Permítame un poquito de locura, ellos son ministros del Evangelio. Esa es una manera sarcástica de decirles, esos calembes no son todo menos ministros del Evangelio. Esta es la versión Jorge habla hoy. Si puede ver el sarcasmo de Pablo, pues ya va a ver ahora. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos abandonado la experiencia apostólica con la mitad de esta circunstancia? Yo no sé de dónde sacaron la idea de pare de sufrir, porque Pablo cuando conoció al Señor empezó a sufrir. ¿Se está dando cuenta usted que el auténtico evangelio está preñado de dificultades? Bienaventurados sois cuando por mi causa os bofeteen y hablen mal de vosotros, contra vosotros mintiendo. Gozaos y regocijaos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vuestras vidas. Porque así hicieron también con los antiguos profetas. ¿A cuál de ellos no asesinaron? Así que lo único que puede tener gente en la iglesia no es el marketing eclesiástico, la esperanza terrenal de ofertarle a la gente la idea de que no va a afrontar dificultades, quebrantos y privaciones. Al contrario, la evidencia es distinta. Lo único que usted lo puede tener aquí sentado es que esta gloriosa palabra forme hueso y carne en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Eso es lo único que podría usted tenerlo aquí sentado. Porque por lo que estamos viendo, sería una irresponsabilidad de mi parte decirle que usted no va a tener dificultades en su peregrinar espiritual. Sería un estafador. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener que decir aquí cosas que le agraden al oído de la gente y defraudar al Dios que me comisionó! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de carácter! ¡Qué falta de autenticidad! Y si yo me hiciera siervo de los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Si yo quisiera agradar a los hombres, y hay muchas maneras que la autoayuda tiene para agradar el oído del hombre, pero quizás no, con absoluta seguridad, lo único que puede traer libertad a nuestras vidas es la verdad. Así que a mí me interesa entender el carácter de un hombre que, a pesar de vivir estas realidades, tiene un carácter, una disposición
inconmovible, un carácter que no es para nada voluble, que se mantiene firme en medio de las circunstancias, un hombre que puede seguir diciendo esto: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se acolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Puede usted ver la auténtica bitácora del auténtico apóstol bíblico. Estos son hombres sui generis. Estos no son muchachitos de alfombra. Estos no son hombres amadores de deleites terrenales. Estos eran hombres que dirían: yo con gusto gastaría aún lo propio y mi propia vida con tal de anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos vamos a encontrar a este hombre afrontando una dificultad interesante, y volvamos al libro de Hechos en el capítulo 23. Ahora, por causa del Evangelio, se encuentra ante las autoridades civiles o las autoridades religiosas y civiles del mundo hebreo. Quizás ahora este Sanedrín va a tener que ser interpelado una vez más por el testimonio del Evangelio de Jesús. No solamente estuvo Jesús predicándoles, nos encontramos Pedro, Jesús, Juan, los 12 y aún el mismo Esteban le brindó testimonio del Evangelio a las autoridades espirituales de Israel. Ahora viene a ser Pablo el que lo viene a hacer. Y ahora me interesa saber este episodio antes de abordar otro más interesante que tiene que ver con el naufragio, pero vamos a hacer unas breves reflexiones sobre lo que Pablo hizo cuando fue interpelado por las autoridades espirituales de su tiempo. Quizás uno de los agravios y una de las experiencias más lesivas a la conciencia del hombre es tener que reprochársele algo que realmente no sucedió. Exponerse al escarnio público de ser tratado con menoscabo de su dignidad, porque de alguna forma circunstancias, ¿verdad?, así lo han puesto. Y más aún, supongamos que pueda haber una confusión en términos jurídicos, en términos de justicia, pero cuando usted está haciendo lo correcto, quizás uno de los elementos que mayor perplejidad promueven en el corazón del creyente es: pero si yo estoy haciendo lo bueno, ¿por qué me está pasando esto si después de todo yo estoy comisionado por Dios? El Señor me está adelantando, esta agenda no es mía. ¿Por qué, si Dios es bueno, todopoderoso, soberano? Después de todo, Él no es el que abre y cierra, pues. No es el que de alguna manera no había dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Por qué mataron a un predicador como Esteban? ¿Por qué encarcelaron a Pedro? ¿Por qué me azotaron como a modo de malhechor a mí ante las autoridades civiles y religiosas de mi tiempo? ¿Por qué la descripción de este conjunto de eventos? Ahora se encuentra ante las autoridades y Pablo viene y les dice algo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y viene a explicarles lo que en otros escenarios les había dicho. Yo había sido un fariseo perseguidor de este camino. Yo me había dado la tarea de perseguir la fe que ahora predico. Así que quiero que ustedes reflexionen muy bien, porque yo a ustedes los adelantaba en gran parte de sus agendas. Yo era discípulo del líder espiritual o del preceptor espiritual más importante de esta nación, de Gamaliel, el nieto de Gilel, casi nada, pues una tradición familiar de sabiduría, de cultura exegética. Yo adelantaba con creces a mis contemporáneos. Mediten ustedes bien qué tuvo que haber sucedido en mi vida para que yo, persiguiendo esta fe, ahora sea su predicador. Y he vivido con limpia conciencia, y este Jesús al que yo proclamo no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas dadas a los padres y a los profetas de que vendría en estos tiempos el Mesías y Rey.
Así que yo les estoy diciendo que ese Jesús al que ustedes crucificaron es nada más y nada menos que el Mesías que nuestra nación esperaba. Ese era el mensaje que Pablo tenía que darle a la cultura hebrea. Ese era el mensaje impoluto, inconmovible, eternal que Dios nos ha comunicado. Pero imagínense ustedes a las autoridades espirituales pensando, pero fíjense, si esta gente tiene la razón, nosotros estamos en bancarrota moral y doctrinal. ¿Dónde está entonces nuestra presunta habilidad exegética? ¿Dónde está presuntamente nuestra autoridad espiritual sobre la nación si le hemos dado muerte al Mesías? Si matamos a quien esperábamos. Miren qué discernimiento el nuestro. Y tenemos la necesidad social, psicológica, emocional, y escúcheme bien, económica, de que esta gente esté equivocada. Porque si esta gente tiene la razón, se nos cae el negocio. A mí me llama muchísimo la atención cómo la verdad del Evangelio viene a traer libertad no solamente en lo que nosotros entendemos libertad espiritual. Usted leyó entre líneas el capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo liberta a la mujer endemoniada que se había sumado a la campaña evangelista diciendo, estos son profetas del Dios Altísimo que predican al Dios verdadero, a ellos escuchad. Una endemoniada haciéndole propaganda a la campaña evangelística. ¿Usted lo puede creer? ¿Qué pasó allí? Pablo le dio libertad y lo metieron preso. Es que cuando el Evangelio confronta la cultura, se conmueven los cimientos estructurales de la corrupción nacional. Y lo metieron preso fue porque la esperanza de ganancia se le fue de las manos a los que utilizaban la adivinación como instrumento de lucro. ¿Se está dando cuenta usted por qué el Evangelio es tan peligroso donde llega? Hay necesidades sociales, políticas y económicas que preservar, y estas grandes élites, rancias élites, elitescas, cofradías de sujetos que estaban torciendo la verdad de la palabra de nuestro Dios, a los que Jesús habló con las peores palabras del Evangelio, están consagradas para estos líderes. Porque al que mucho se le da, también mucho se le va a demandar. Y ahora Pablo viendo esto y dijo, yo estoy obrando bien, ustedes no tienen nada que reprocharme a mí. Entonces el sumo sacerdote le dijo, denle un golpe en la boca a ese sinvergüenza que está blasfemando. Y le dieron un golpe a Pablo. Y Pablo viene y le dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Saben por qué lo llamó pared blanqueada? En los cementerios, el empleo de esta imagen, que Jesús la empleó muchísimo también, esto habrá que verlo desde la perspectiva antropológica, etnográfica. Sucede que en las lápidas, los lugares donde habían de alguna forma algún difunto, se colocaban paredes generalmente pintadas en blanco, quizás con cal, con algún elemento que blanqueaba, ¿verdad?, la pared, o por lo menos el elemento distintivo de que había un sepulcro. Y esa pared blanqueada, a pesar de que se veía blanca por fuera, tenía podredumbre por dentro. Así que Pablo está diciendo lo que Jesús les reiteró de manera muy enfática a esta comunidad de corrupción. Ustedes parecen por fuera espléndidos, pero por dentro son muerte, podredumbre y basura. Así que lo que Pablo le dijo al sumo sacerdote era duro. Calembe es bonito para lo que le dijo. Le dijo, tú eres solamente una fachada, tú eres un actor de cine. Te felicito, qué bien actúas, diría Shakira. Qué bien actúas, qué blanquito te ves por fuera, pero qué podrido estás por dentro. Y le reprochan, y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Yo me pregunto, y con mucha inquietud,
Saben que mi pastor, preceptor y maestro Gerardo de Ávila, además de ser un brillante expositor, es una de las personas más agudas en términos intelectuales que yo conozco. Ha sido uno de esos cristianos que ha entendido el valor que la lógica tiene dentro de la dimensión exegética. Y es muy lamentable que gran parte, cuando uno estudia historia de la Iglesia, se da cuenta que los mejores lógicos que parió Occidente fueron cristianos. Las personas que sistematizaron gran parte de la visión de la lógica semántica que hasta el día de hoy, incluso los modernos, la lógica moderna y contemporánea, ha sido superada históricamente. Mi preceptor y maestro Ángel Muñoz García, a quien honro, ojalá él pueda estar escuchando esta exposición, él está en Navarra, en España, él era considerado uno de los 2 mejores historiadores de la lógica del mundo. Y él se dio cuenta que mientras los lógicos modernos y contemporáneos trabajaban con 3 tipos de negación, los lógicos medievales trabajaban con 8 tipos de negación. Y ya adelantaban con creces gran parte de las investigaciones lógicas y semánticas del mundo contemporáneo, dándonos a entender que quizás ese énfasis en el estudio de la lógica era el interés que tenían los expositores bíblicos en desentrañar los aspectos esenciales de la exposición bíblica y de la organización del pensamiento. La lógica no es opuesta a la fe. De hecho, Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que nuestro culto es racional y la expresión allí es lógicos. Y usted diría, y pastor, ¿qué de lógico tiene que una ballena se traiga un profeta y lo escupa en una playa? ¿Qué de lógico tiene que se abra un mar? ¿Qué de lógico tiene que se detenga un río? ¿Qué de lógico tiene que se levanten muertos, de que hayan prodigios, señales y maravillas? Claro que es lógico si usted admite la premisa fundamental de que para Dios nada es imposible. Lo absolutamente coherente es esperar que Dios obre milagrosamente. Lo que es incoherente es que usted diga que Dios es todopoderoso y después diga que no lo puede hacer. Eso sí es incoherente. Lo que la fe es, no es ilógica. La fe lo que desafía es al sentido común, que es la opinión generalizada que algunos tienen de lo que debería suceder las cosas. Pero la lógica, que es una materia que tengo en el tintero para la formación de los líderes de esta iglesia, formó parte de la mayor inquietud de los líderes espirituales, por lo menos en la mayor parte de la historia de la iglesia. Gerardo de Ávila me comenta, yo creo que aquí Pablo no está pidiendo disculpas, Pablo está siendo sarcástico. ¿Por qué? Y miren qué brillante esta idea. La verdad es que como hipótesis de lectura nos da una extraordinaria aproximación, una renovada, porque usted podría decir que después que Pablo lo llamó calembe, pared blanqueada, chico, un tremendo actor que tiene, mira cómo se ve blanquito por fuera y podrido por dentro, eso no sirve. Y es el líder espiritual de la nación. Después que le dice eso, no sabía que era el sumo sacerdote. La palabra del Señor dice, a el príncipe de tu pueblo no injuriarás, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Será que Pablo se retractó y pidió disculpas? ¿O será que Pablo habló con ironía y con sarcasmo diciendo, a juzgar por tu conducta, a juzgar por lo que tú estás ejerciendo en tu carácter, yo no podía llegar a la conclusión de que usted era el sumo sacerdote de esta nación? No se me hubiera a mí ocurrido que un sujeto al que se le delegó la función de proteger la integridad del pueblo esté haciendo lo que usted hace. Discúlpeme, yo no sabía que usted era el sumo sacerdote. De manera sarcástica, es como diciendo, chico, yo no sabía que usted era la autoridad de esta ciudad. Discúlpeme, nunca se me hubiera ocurrido pensar de que una autoridad podía robar a otra persona. Por su conducta, yo nunca hubiera concluido que usted era la máxima autoridad, ¿verdad?, moral de esta ciudad. Discúlpeme. Esta manera sarcástica le da una renovada perspectiva a este episodio. Y lo que Pablo aquí nos está enseñando es que hay 2 maneras de ser ateo. La primera es
negando formalmente que Dios existe. Y de ese ateísmo el siglo XIX nos parió muchísimos expositores. Desde Friedrich Nietzsche con su muerte de Dios, desde Charles Darwin con la evolución de las especies, desde Augusto Comte con el discurso del espíritu positivo y la negación del estadio metafísico y religioso como estamentos del desarrollo cultural del hombre, con Sigmund Freud y la muerte de la conciencia. Ahora es el inconsciente, las pulsiones volitivas, las que le dan razón a la conducta, ¿verdad?, del hombre en sus diversas dimensiones. Fuerzas irracionales gobiernan la conducta humana. Le quitó al yo su presunta autonomía y ya no hay un Dios. Esa es una proyección de la idea de la paternidad tuya. Luego diría Marx que la religión era el opio de los pueblos y que él quería vengarse contra el que vive en las alturas. Bueno, a mí me resulta esto una paradoja, ¿no? Si Dios no existe, ¿cómo te vas a vengar de él? Ese es el pecado no es coherente, mi hermano. El pecado no es coherente. Es que el ateo dice, yo soy ateo gracias a Dios. Gracias a Dios yo soy ateo. Así de coherente es el pecado. Pero tenemos a Max Feuerbach, también había afirmado la inexistencia de Dios. Hasta los teólogos se hicieron ateos. La derecha hegeliana luego derivó en el racionalismo teológico y eran teólogos que no creían en Dios. ¿Qué les parece? Bueno, el siglo XIX tenía esa gente. Hoy sufre más el evangelio, no por sus oponentes, sino por sus exponentes. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es algo interesante, de él haber obrado con sarcasmo, con ironía, ¿verdad? De alguna manera está diciendo, tu manera de conducta es una forma muy sutil y lacerante de ateísmo. Porque a pesar de que tú formalmente aceptas que Dios existe, tu conducta está negando su existencia. Disculpe, yo no sabía que usted podía ser un príncipe de Dios, un príncipe de este pueblo o un representante de Dios en la tierra. Discúlpeme. Por su conducta jamás lo hubiera concluido. Tengo que verle algún uniforme, algún distintivo, pero su conducta jamás traduce los valores del reino que usted proclama. Así que el ateísmo quizás más lesivo a la conciencia espiritual no es el ateísmo formal del sujeto que niega la existencia de Dios, sino aquel que afirmando su existencia lo niega con su conducta. Ojalá que nunca digan de nosotros, disculpe, yo no sabía que usted era cristiano, porque a juzgar por su conducta jamás hubiera concluido que usted era un siervo de Jesucristo. Ojalá que no nos encontremos con el sarcasmo y la ironía de alguien que pueda decirnos, discúlpeme, a juzgar por el golpe que usted me dio, por la estafa que usted me hizo, por la mentira que usted dijo, por la calumnia que usted adelantó, a juzgar por lo que usted hizo, yo no podría concluir que usted es siervo de Jesucristo. Me va a tener que enseñar algún carnet, algún distintivo. Cómprese una Biblia más grande, póngase una corbata todos los días y tenga una apariencia muy solemne, porque a juzgar por su conducta jamás hubiera pensado que usted era cristiano. ¿Se dan cuenta cómo pensaba Pablo? ¡Qué habilidad! Y hay cosas aquí que las tengo para otros encuentros, pero Pablo se dio cuenta. De este lado están los saduceos y de este lado están los fariseos. Hay un precepto que el profeta Zacarías dijo, hiera al pastor y se dispersarán las ovejas, y que luego Maquiavelo lo integra en su El Príncipe de Maquiavelo, en su Príncipe, ¿verdad? Y Discursos a Tito Livio. Maquiavelo dice, este precepto que se convirtió en un apotegma del carácter maquiavélico del poder. Divide y vencerás. Pablo dijo, tengo un escenario que se opone al evangelio. Y viendo que estos son fariseos y creen en la resurrección, y viendo que estos son los saduceos, la élite cultural, y los rancios, los hedionditos del pueblo, esos eran los que estaban en la cumbre.
que eran racionalistas, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Y Pablo dijo, ya tú vas a ver cómo me los voy a ganar. Yo por la esperanza de la resurrección estoy puesto en cadenas en este momento. Y los fariseos dijeron, ¿qué? ¿Te están persiguiendo por nuestra predicación? Y los saduceos dijeron, ves, un fariseo más. Y se pusieron a pelear entre ellos. Y esa contención Pablo la utilizó como un instrumento para poder salir de la escena. Me fascina estas lecturas entre líneas del carácter y la habilidad, la sagacidad que no la tenemos nosotros muchas veces, porque los hijos del mundo, los hijos de las tinieblas, muchas veces son más sagaces que los hijos de la luz. Hay mucho que aprender de Pablo, pero yo quiero hoy aprender algo más. Capítulo 27. Y nos vamos a encontrar ahora a Pablo. Dios le dijo, no te preocupes. Después de que tuvo todos estos incidentes, Pablo le dice, tuvo todos estos incidentes en el capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, miren qué extraordinario, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire qué interesante, Dios le dio una palabra a Pablo. Ya testificaste de mí en Jerusalén. Ahora necesito que vayas a la capital cultural y política del mundo. ¿Sabe que el doctor César Vidal Manzanares escribió un libro? Qué lástima que nosotros tengamos las dificultades de poder encontrar la literatura acá, tengamos que hacer cualquier malabarismo para conseguir literatura importante. Nosotros, además de que se murió la universidad, yo les pregunto a ustedes, ojalá que alguien me contradiga, ojalá que yo esté equivocado. ¿Ustedes conocen una librería en Coro? La del terminal. Que alguien me hable al corazón y que me diga, ese es el equivalente para una boutique para mí. En verdad yo anhelaría, y lo que tienen es un poco de libros viejos, pues, revendiendo. Pero conseguir literatura de vanguardia. Se murió la universidad y se murieron nuestras librerías también. Un pueblo sin lectura, un pueblo sin formación, la factura que vamos a pagar va a ser elevada, mis queridos hermanos. Es elevada. Y no estoy hablando en desmérito del comercio, y no estoy hablando, pero mis queridos hermanos, ayer escuchaba una entrevista de un hombre al que Venezuela tiene que volver a escuchar. Luis Alberto Machado, en su libro El derecho a ser inteligente, la revolución de la inteligencia. Un hombre que se burlaron de él, se le burlaban en la cara. La comunidad de psicólogos, sociólogos del país, los investigadores sociales, se reían de su agenda. Y él, recuerdo, ese libro lo leí yo porque su vida me impactó a los 17 años. Yo vi una entrevista con Marcel Graniel en el año 92. Y yo dije, ¿quién es ese tipo? Y yo tengo que confesarles algo. Gran parte de mis inquietudes intelectuales se vieron en... Yo me acuerdo que hubo un antes y un después de mi vida académica, después que escuché la entrevista de este hombre. Cuando él... Y yo busqué desesperadamente el libro y lo conseguí, El derecho a ser inteligente. El apotegma fundamental del libro era un proverbio de la Biblia que dice, bienaventurado el hombre que encuentra y que halla la inteligencia. Y él dice, si usted puede negar este principio de que yo me puedo hacer más inteligente, de que la inteligencia no es una facultad hereditaria, sino una facultad adquirida, yo lo que quiero demostrar en este documento es que la inteligencia es una facultad que se puede aprender, se puede desarrollar. Y si nos ponemos de acuerdo, hacemos del país el país más inteligente del mundo. Y los pueblos marchan al ritmo de su conocimiento y sabiduría, de su ciencia. Tristemente se burlaron de él, y China y Chile sí lo escucharon. Ahora Chile es el destino de los venezolanos, y China va a ser la principal potencia económica y militar del mundo. Con gusto o disgusto nuestro. Mientras que los países les están abriendo las banderas y las puertas
a la ideología de género para sodomizar a nuestros niños, en China le dijeron, no, aquí no me van a meter esa basura. Y se les pararon firme como varones. Porque es un delito ser hombre ahora. Y ponerse bravo es un delito. Eso que ustedes nos están vendiendo es más lesivo que el opio que en el siglo XIX nos esclavizó a la corona británica. La guerra del opio se queda tonto al lado de lo que nos espera si nosotros avanzamos esa basura que ustedes están promoviendo con la agenda globalista. China y Rusia hoy están de frente en contra de esta agenda y pusieron por ley, tú me vas a poner ahí, que los varones ahora sean más varones. Vamos a promover campañas de educación para masculinizar a nuestros muchachos, que haya virilidad en ellos. Interesante que un pueblo hoy pueda tener esa autonomía, quizás se hizo más inteligente. Lo interesante, mis queridos hermanos, y con esta breve digresión, nos encontramos que César Vidal escribió ese libro extraordinario, Pablo, el apóstol de las naciones. Y Pablo, con una perspectiva, un hombre políglota, le hablaba en arameo a la gente, le hablaba en griego, la lengua franca de la cultura, la lengua el latín, el hebreo, la lengua, el arameo, la lengua franca de la comunidad semítica, tipo que se podía mover en distintos escenarios, en el Areópago de Atenas, igual que en una sinagoga, y podía estar frente a autoridades civiles y también ante el populacho, podía estar en distintos sectores y él era una auténtica carta abierta del Evangelio. Esto nos deja a nosotros una agenda de cómo debemos prepararnos para predicar el Evangelio. Y Pablo entonces, miren cómo Dios lo comisionó. ¿Dónde se haría más amplificada tu voz en caso de que tú predicaras? Una de las grandes preguntas que yo tengo como pastor es ¿cómo podemos amplificar nuestra voz para que escuche un mayor número de almas el mensaje del Evangelio en esta ciudad? Por eso apostamos por los medios de comunicación. Por eso Cristianismo Hoy se presentó como un programa no para evangélicos. Yo lamento haber defraudado a los evangélicos. Cristianismo Hoy era un programa pensado para no creyentes. Era la exposición del Evangelio ante las preguntas de un mundo que demanda razón de nuestra esperanza. Es el diálogo del Areópago de Atenas, pero en el mundo contemporáneo, para dar una respuesta frente a los diversos desafíos que la espiritualidad cristiana tiene y su respuesta desde la perspectiva de la fe. Pero tenemos que amplificar la voz. ¿Y qué mejor manera si ahorita a usted le dijeran en qué país del mundo te enviaran a ti para predicar el Evangelio y de tú tener una tarima, de tú tener una voz que pueda ser amplificada a nivel global? ¿Cuál sería el mejor lugar para predicar? Pues vamos a preguntar cuál es la capital del mundo. Nueva York. Quizás en Nueva York, alguien podría decir Londres, Madrid, Washington. Yo creo que sería Nueva York. Pues Roma era el Nueva York del siglo I. Y dijeron, vamos a llevarnos a Pablo para el Nueva York. ¿No ha visto usted esa película, Nueva York? El dominicano que se fue con un peine aquí montado, Nueva York. Se fue y Pablo no fue, lo llevaron. Porque las agendas de Dios son más sublimes que las nuestras. Ya vimos cómo algunos de sus viajes misioneros fueron truncados providencialmente y aún el Espíritu Santo impidió que predicara en Asia. A mí eso me encanta saber y demostrarle a los detractores de la soberanía de Dios de que a Dios no se le da órdenes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega de nuestras vidas. Él es el Rey soberano de la historia. Y alguien podría decir, oye, pero es que la verdad es que ¿cómo Dios va a permitir que lo metan preso, que le den un golpe en la boca, que lo azoten? Y Pablo, no se crean que tampoco era cogido con lazo como dicen acá. 40 fundamentalistas después de que Pablo les habló y quizás pudieron ver, no lo podemos callar, no vamos a comer hasta que no lo matemos. 40 fundamentalistas detrás de él.
lo vamos a matar, decimos que lo traigan para acá para que nos dé una exposición y cuando esté aquí lo emboscamos y lo matamos. Y se enteró el sobrino de Pablo, escuchó lo que estaba la hija de su hermana y dijo, mira, te quieren matar, muchacho, anda y se lo decís a aquel. Y fue el muchacho de recao. Fíjense cómo providencialmente Dios mueve sus piezas, porque usted es inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Usted podrá morir en un accidente, pero nunca va a morir accidentalmente. Nadie va a impedir lo que en su eternidad Dios ha propuesto para usted. Y Pablo por eso recibe esa palabra de Jesús: no te inquietes, la has pasado mal acá en Jerusalén, pero yo te voy a llevar hasta Roma. Qué bueno es cuando usted está anclado a una promesa divina. Qué bueno es cuando usted está montado en una circunstancia que le llena su corazón de incertidumbre. La única manera de darle estabilidad al corazón lleno de incertidumbre es a través de la certidumbre de su palabra. Oye, mis ojos ven cosas horribles, pero tu palabra dice, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pasarás por las aguas y no te anegarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. No temas porque yo estoy contigo. Y le dijo, decile a aquel. Y el procónsul, y en este caso las autoridades romanas, dijeron, lo que menos queremos es otra revuelta. Ponémele, y le pusieron más de 200 guardaespaldas al apóstol Pablo. Y el apóstol se lo llevaron en un vuelo de primera clase con 200 guardaespaldas, y los 40 que hicieron el voto se habrán muerto de hambre. Porque ¿sabe qué? Es más fácil de que deje de salir el sol mañana a que Dios falte a la promesa de sostener su vida. A su nombre sea la gloria. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Qué bueno es anclarse en la promesa. Y ahora Pablo se lo llevan a Roma, lo comisionan, se monta en un barquito. ¿Usted se ha montado en algún barco en alguna ocasión? ¿A cuánto les gusta la navegación? Bueno, mi tío tenía una lancha que le dimos la vuelta al lago de Maracaibo. Estuvimos en las islas del lago de Maracaibo. Eso es espectacular. Yo estoy enamorado del Zulia, mis queridos hermanos. Podrán ustedes verlo. Yo amo el lago, el plátano, el queso palmita. Pero el lago de Maracaibo, yo tengo un romance con el lago. Yo traigo a mi memoria esos congresos de niños que el pastor celebraba en las orillas de las playas del complejo Maranata. Yo no puedo olvidar ese arrullo del sibilar del viento maravilloso, el lago de Maracaibo. Yo me imagino antes de ser contaminado. Qué espectáculo tuvo que haber sido el lago de Coquibacoa, nuestro maravilloso lago, un portento sobrenatural en este caso. Bueno, lo cierto es que ahí navegamos, pero en una ocasión estábamos Fernando, Andreina, estábamos toda la familia en Río Seco, y yo con las ganas de pescar andaba con una caña de pescar, y uno de mis primos nos dicen, pero ¿por qué no van a pescar con nosotros en Maragüey? Y se me abrieron los ojos, me brillaron los ojos, no puede ser, ¿verdad? Vámonos, ¿cuál es el problema? Y yo dije, si estoy pescando aquí bagrecito, chico, no, yo voy a sacar un pescado que me tome una foto y quede para la memoria, chico, algo serio. Vámonos a pescar allá. Y claro que sí, hay que, para el aceite y para la gasolina, hacemos una vaquita y nos vamos en la madrugada. Pero eso sí, te agarras bien duro, primo, porque ahí se ven las aletas de los tiburones y caimanes de costa que miden como unos 4 o 5 metros. Y yo dije, veo a Fernando, chico, yo con este gripón tengo el pecho medio apretado. Yo como que para allá no agarro en esta hora. No voy a hacer porque debe ser muy feo morir masticado. Debe ser bien feo que usted se espenque y morirse masticado, chico. Yo quería morirme de una manera más heroica. Y el agua que usted lo sostiene lo puede hundir, ¿sabe? Ese prodigio, usted puede estar flotando sobre el agua, pero la misma agua que lo sustenta lo puede hundir. Y el mar terminó siendo una metáfora de la incertidumbre de la vida, del corazón del hombre en sus múltiples afecciones. Hoy somos y mañana no,
igual que las circunstancias que embargan la condición humana. Hoy usted puede abrazar, pero mañana se abstiene de abrazar. Hoy usted tiene a toda su familia en casa y otro día no tiene a ninguno de sus hijos en casa. Hoy usted tiene dinero y mañana no tiene nada. Hoy usted tiene salud y mañana está enfermo. Nunca las tormentas vienen como un presupuesto advertido. Nunca las tormentas llegan como algo que usted le dice, mira, en tal fecha va a suceder esto, esto y esto. Generalmente le salen al encuentro y lo que mayor perplejidad puede promover es la idea de que después de todo es Dios quien te comisiona. Pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esta es una forma de tormenta que viene del viento noreste de la costa mediterránea. Me imagino yo que tiene que ver ya con Grecia y esencialmente el Asia Menor. Ese viento encrespa el mar Mediterráneo y nos comentan de que se pueden formar olas de hasta de más de 15 metros de altura. Hay tormentas y sabe que el mar Atlántico y el mar Pacífico, el océano Pacífico, el océano Atlántico no son mares, son océanos. En el caso del océano Atlántico, una de las características es que quizás en la zona norte del océano Atlántico la altura, o más bien la profundidad promedio es de 90 metros, en la parte más al norte del océano. Eso promueve un oleaje grandísimo. En el año de 1991 se creó una tormenta perfecta en el norte del Atlántico, donde de los 4 vientos sopló una tormenta sin precedentes, conociéndose como la tormenta perfecta, que dio origen a una película, que George Clooney creo que era el protagonista, donde la embarcación es la Andrea Gale. Generalmente cuando se hunde un barco consiguen así sea un interior flotando, una toalla, un zapato. No consiguieron nada. Y es que se afirma de que las olas llegaron a medir hasta 80 metros. ¿Puede usted imaginarse eso? Estar entre montañas de agua, una ola de 15 metros es el equivalente a un edificio de 5 pisos. Y usted ver una masa de agua de 5 pisos sobre su embarcación por 14 días. Sin ver el cielo, sin ver las estrellas, sin ver el sol. Así nuestra vida se puede ver obnubilada y sin duda alguna llena de afecciones y de realidades tenebrosas por circunstancias que lo dejan a usted sin referencia. ¿Para dónde voy? ¿Por qué Dios permite esto? Sintiéndote sin rumbo y sin dirección y tú no sabes para dónde va Dios con esto. ¿Por qué no termina esta historia de una vez y se hunde el barco? Quizás alguien podría decir. Pero miren cómo se sobrevive una tormenta de la vida, así como Pablo tuvo que sobrevivir a esta tormenta. Siendo arrebatada la nave y no pudieron poner en proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Como quizás usted se habrá dejado llevar por circunstancias. En estos días yo meditaba. ¿Saben cuál es una de las condiciones más difíciles que yo abordo cuando atiendo a personas en crisis? Las personas que dicen, ya no puedo hacer nada, estoy esperando que algo pase, pero ya dentro de mis posibilidades no tengo nada que hacer. Me estoy dejando llevar. Vamos a ver si pasa algo en mi matrimonio. Vamos a ver si algo cambia, vamos a ver si mi economía, algo pasa, pero me dejé llevar. Que pase algo, no hay fuerzas ya en mí, no tengo ya habilidad de sostener el timón de la nave, no tengo ya fuerzas, nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Ese es el barquito salvavidas, el esquife. Es decir, mantener eso bien agarrado, porque esto se va a hundir en cualquier momento y este es el salvavidas nuestro. Con dificultad nos agarramos del salvavidas
Y el sotavento es el viento hacia donde se dirige, la dirección opuesta del viento. Barlovento es de donde viene, sotavento es para donde se va. Y le dijeron, apenas pudimos dejarnos llevar por el viento entonces. Que las circunstancias nos dirijan. Que sea lo que Dios quiera. ¿Se ha encontrado usted en esa circunstancia de impotencia? Claro que sí. Ante la noticia de que es un cáncer, ante la noticia de que la pareja le dijo ya a usted, yo me voy y ya el divorcio está arreglado, no hay nada que hacer, ya yo tengo a otra mujer o tengo a otro hombre, diría ella, no hay nada que hacer y no hay marcha atrás. Muchos se entregan entonces al sotavento y deja que el viento me lleve entonces. El negocio quebró, la enfermedad no tiene cura, el hijo se fue de la casa, la hija se enamoró y nos dejó, mis sueños se rompieron y apenas puedo agarrar el salvavidas. ¿Está viendo lo que Pablo está viviendo? Y aquí entonces luego, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente, empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a tirar, mis queridos hermanos, hasta los enseres propios de la navegación. Tenemos que aligerarla. Hay más de 200 personas en la embarcación. Tenemos que hacer esto más ligero. Y usted en una tormenta lo puede perder todo. Así como Jonás, su error, no solamente perdió todo su patrimonio viajando a Tarsis, sino que los que iban con él también lo perdieron todo. Y en esta tormenta, que después de todo era dirigida por Dios, también lo perdió todo, toda la embarcación. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les había advertido. Pero miren cuál es la respuesta que Dios tiene para tu tormenta. ¿Cómo tú puedes entonces afrontar la tormenta? El primer punto que usted debe tener presente es abrazar la verdad. Porque lo primero que los ojos van a revelar es lo que la tormenta manifiesta. Las olas, el viento, no hay nubes de referencia, porque los marinos se guiaban, era por los astros. No sabemos dónde estamos, no sabemos cómo poner la nave en rumbo. Algunos capitanes dicen, yo estoy aquí parado, no sé para qué, pero la nave está haciendo lo que ella quiere. El viento se impone y mis comandos no los obedece la embarcación. La tormenta es muy fuerte. No sé para dónde vamos. Estoy aquí cumpliendo un protocolo. Me estoy dejando llevar por el viento de la vida. Estoy cumpliendo la función de ejercer esta labor por razones de disciplina. Pero esto es una tormenta que es abrumadora y es más allá de mis fuerzas. No tengo forma de responder ante su desafío. Y el Señor lo que nos dice en esos momentos es, ánclate en mi palabra. ¿Quieres un ancla eficaz? Mira lo que Dios tiene que decirte. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Aleluya. ¿Sabe qué es bueno? A mí me llama la atención que cuando los 3 jóvenes en Babilonia se encontraron ante el desafío del emperador de Nabucodonosor, diciéndole, si ustedes no se arrodillan ante mi imagen, yo los voy a arrojar al fuego. Y alguien podría decir, ¿por qué Dios dejó que los metieran? Dios no impidió que entraran al horno de fuego, porque iba a dar un testimonio de su poder en ese mismo contexto. Pero lo que me llama la atención es que Dios no impidió que entraran, pero sí se metió con ellos. Porque el mismo Nabucodonosor dijo, pero ya va un momento, ¿no eran 3 los que habíamos arrojado allí? ¿Por qué veo un 4.º hombre con la imagen de los hijos de los dioses? ¿Por qué veo a alguien ahí, un 4.º más? ¿Quién es ese?
Ese es nada más y nada menos aquel que dijo: aun cuando andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy el Dios que no da la espalda. Yo soy el Dios que si permito que entres al horno, yo me meto contigo. Y allí yo seré tu fortaleza. Allí yo seré tu pronto auxilio. Yo estoy contigo en la tormenta y yo soy el capitán de tu nave. A su nombre sea la gloria. Mire qué respuesta. Ánclese en la palabra. Y usted podrá decir: pero este viento sopla muy duro. No sé dónde estoy. Ánclese en la palabra. Es lamentable que la gente busque respuestas en todos lados, menos en Dios. Dios es tu última opción siempre. Pero la verdad es que solamente el que escuchó la voz de Dios, Pablo, era el único que podía decir esto, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria al Señor. No solamente yo me imagino a Pablo orando en la circunstancia: Señor, sálvame mi vida. No, él era un pastor. Y los pastores su vida dan también por las ovejas. Señor, no solamente se trata de mí, se trata de todos ellos. Se trata del sufrimiento ajeno, de lo que no puedo yo hacer. Hazlo tú. Obra en su favor, asísteles, levántales. Y el Señor les concedió la vida de su gente. No solamente te voy a salvar a ti, te voy a salvar a todos los que están contigo. A su nombre sea la gloria. ¡Qué maravillosa bendición! Con eso le quiso decir, ya va un momentico, aquel que está capitaneando la nave es Jesús. Vamos a llegar. La nave se va a hundir. Y no hubo guerra espiritual, oración de revocación de demonios, no. Porque usted pone un evangelio que hubiera dicho: yo revoco esa palabra, que no se va a hundir el barco. Confiéselo usted, ya basta, y el que lo confesó es Jesús. ¿Soy vos más sabio que Dios? ¿Qué empeño el nuestro en quererle decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Hermano, este evangelio tiene que volver a leer la Biblia y dejar de ver enlace y algunas de estos mercaderes de la fe que le ofrecen a usted el pague, pues perdón, pare de sufrir, no pague por sufrir. En verdad es lo que ofertan. Y no te están diciendo que Él es el Rey soberano de la historia. Si tu boca confiesa que Jesús es el Señor, y si tú dices en tu corazón que Él es en tus labios, que Él es el Señor, y después le dices a Él lo que tú tienes que hacer, alguien en el mundo te diría: disculpe, yo no sabía que usted era cristiano. Porque a juzgar por su manera de orar, usted parece más un metafísico, usted parece más un místico que un cristiano. Disculpe, yo no sabía que usted era cristiano. Usted debe tener mucha influencia de la autoayuda, usted puede tener pensamientos positivos. Cuando usted sí declara con absoluta vehemencia, cuando Dios habló primero. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Él lo dijo, Él no falla. Si Él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Pues ¿sabe lo que Pablo le pudo decir a esta gente? Mira, tú te vas a morir de todo menos de naufragio. Porque si Dios dijo que me dio a toda esta gente, se van a morir los tiburones, se van a morir los meros, las ballenas y cuanto animal raro esté abajo, se van a morir todos y no te van a tocar. Porque Él va a cumplir lo que dijo. Pero si Dios no habló, usted guarde silencio también. Y no tenga la presunción que Santiago reprocha diciendo: vamos a ver aquellos que dicen, hoy traficaremos y ganaremos y haremos esto o aquello, en lugar de lo cual debierais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello y se cumplirá nuestro propósito. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Así que es pecado jactarse con presunción del mañana. Pablo entonces enfiló y le dijo: aquí está la respuesta a tu crisis. Ánclate en la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué debe usted meditar en momentos de tormenta? Pues abrace las promesas de su Dios. Mi Dios me dijo, esto yo lo creo con todo mi corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra del Señor dice, y usted puede proclamar esa palabra. Esa sí la puede usted decir. Esa porque Él ya la dijo. Y esas promesas usted las puede hacer y se afirma en ellas. Y aún afirmándose en ellas, en el reconocimiento de que Dios a discreción soberana puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. Porque al iluminado apóstol Pablo se le hundían los barcos también. Y en medio de las circunstancias Pablo podía decir, ¿quién me separará del amor de Dios? Esta circunstancia. Pablo, si fuera de hoy, dijeran, en coro dirían que yo estoy azarado. Allá los coreanos dicen, ese está azarado, se fue para Ubi y se hundió el barco. No salió de la vela, apenas se veía así, se hundió. Y Pablo diría, ellos piensan que Dios me abandonó. ¿Cesó el amor de Dios para mí? No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual puedo estar seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Y esta descripción de eventos traducen paradojas, contradicciones, aflicciones, y Pablo llega indefectiblemente a la misma conclusión. En todo eso que ustedes consideran que es malo, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Nada me va a poder separar de ese amor. Usted, mientras la tormenta está, medite en la palabra, ponga los ojos en Jesús, mire al Maestro. Los discípulos afrontaron esta misma circunstancia y no pasaron la prueba. Estuvieron con una tormenta con Jesús como capitán. El único que estaba durmiendo era Jesús y lo despertaron. No tienes cuidado que perecemos. Y Jesús, chico, aquí no lo dejan dormir a uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿No ves que se va a partir la nave? La Biblia dice que se iba a partir la nave. Y alguien diría, pero está más que justificado el reproche. Jesús dijo, no, ¿qué te dije yo antes de salir? Pasemos al otro lado de la orilla, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema que tú tienes? Que no me has conocido todavía, Pedro. Juan, ustedes saben mucho del mar y de todo, pero no conocen mi naturaleza, mi carácter. ¿Tú sabes con quién estás navegando tú? Con el que sustenta todas las cosas, con la palabra, con el poder de su palabra. Tú estás navegando con el Dios, creador del cielo y de la tierra. Que lo difícil es igual que lo imposible para Él. Para Él nada es imposible, lo fácil y lo difícil es irrelevante para su naturaleza. Nada puede oponerse a Él y toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo me vas a decir tú, chico, que un chubasquito le va a hundir el barco a Jesús? Si se hunde lo convierte en submarino y si no lo convierte en un helicóptero y llega a Gadara, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que Él dijo nunca pasará. A su nombre sea la gloria. Puede ver usted, ahora a Pablo le dijeron, ya va, esto se va a hundir, pero vamos a llegar vivos porque Él lo dijo. Y usted puede decir lo mismo en la tormenta, yo voy a llegar porque Él dijo eso. Que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Él me prometió que por dura, difícil que sea la prueba, todas las cosas están obrando para mi bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Yo estoy condenado a vencer en Cristo Jesús. ¿Puede ver la diferencia de mirar a Jesús en la tormenta? Y así lo pierdas todo, lo has ganado todo con Él. Puedes perder lo material, pero has ganado una comunión y una relación maravillosa que es tu mayor tesoro. Y si Él está contigo, ¿quién será contra ti? Y si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Qué falta de perspectiva?
No temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos a alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos de que la nave encallara y se hundiera, miren lo que propuso los marinos, los que estaban a cargo de la nave. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, dejar a los presos ahí. Y los marinos de experiencia levantar campamento porque ya habían perdido la esperanza incluso de vivir. Y miren lo que pasó. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, estaban tirando el barquito hacia el lado. Vamos a ver cómo nos hacemos los locos y nos dejamos caer para que nos vamos y dejemos esto aquí. Esto se va a hundir. Y ellos tenían un plan de escape. Como a veces las tormentas nos invitan a apartarnos de la iglesia, ¿sabe? Yo me voy a montar en un salvavidas porque en esa nave hay muchos problemas. Y otros huyen. Y la segunda respuesta ante tu crisis es la necesidad de coinonía y de unidad espiritual. Tú necesitas gente que ore por ti. Tú necesitas estar cerca del lugar donde se te dio la palabra de salvación. ¿Acaso no había dicho él que ibas a llegar vivo? ¿Por qué no le crees a Dios? La idea que le mete Satanás a algunas personas es que lejos de la iglesia van a encontrar reposo. No vayas para allá. No vayas para allá porque te van a juzgar. Tantas cosas que Satanás te puede meter en la cabeza. Y a lo mejor como estos marinos, tú dijiste, yo voy a poner mi salvavidas aquí cerca para levantar campamento. Porque esto se va a encallar. Y lo que se te ocurre es huir de la unidad y de la coinonía con tus hermanos. Tú necesitas más que nunca en tu tormenta estar cerca de los que te aman y tienen las mismas luchas que tú. Necesitas desesperadamente. Y miren cuál es la otra respuesta, porque hoy tenemos que sentarnos en la mesa del Señor. Dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y le dijo entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Que se vaya ese barquito, aquí nos hundimos todos con la nave. Aquí no hay salvavidas. Hizo como Hernán Cortés cuando llegó a México, quemó el barco. Aquí no hay marcha atrás. O todos o ninguno. Y así es la iglesia, ¿sabe? Aquí tenemos que estar todos, mis queridos hermanos. ¿Usted va a tener desencuentros con sus hermanos? Claro que los va a tener. Y hierro con hierro se aguza. Y eso va perfeccionando tu carácter en la fe. ¿Y dónde estaría la virtud de la templanza, del amor, de la paciencia, de la bondad, de la respuesta benigna, si no es ante el agravio de un hermano o de otra persona que pueda invitarte a pecar? Pues generalmente las tentaciones son una ocasión para manifestar virtud. Porque José, por ejemplo, ¿dónde estuvo la virtud de José de huir de la tentación sexual? La tentación brindó la ocasión para manifestar la virtud de la templanza, del dominio propio. Miren cómo algunos de estos apóstoles de hoy, ¿saben qué dijo un apóstol de estos en Miami? Que por qué José no se acostó con la mujer de Potifar. ¿Sabe lo que se le ocurrió decir? Porque era homosexual. En verdad me prueban la paciencia, muchachos. Me quiere salir el maracucho a veces. ¿Cómo respondemos eso en Maracaibo? No me digáis, no me hagáis sacar al viejo hombre, muchachos. ¿Cómo me vais a decir vos? No, él no estuvo con la mujer Potifar, era porque era homosexual. O sea, bandido. Lo que pasa es que vos, como no te hubieras aguantado, lo único que se te ocurre pensar es que él es homosexual. Decí la verdad. No tenés la templanza que tuvo José.
Es mejor reconocerlo así. Pero entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se nos ocurre ahora? Bueno, no se mueva del lugar. Manténgase en la unidad del Espíritu. Manténgase en la coinonía. Corte usted otro plan B de salvación que esté lejos de la iglesia, porque fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y cuando la Escritura le invita a usted a mantenerse en la iglesia es porque es el lugar de su desarrollo espiritual. Aquí es donde Dios le va a hablar, usted va a ejercitar sus dones, donde usted va a poder poner en práctica lo que Dios le ha comisionado. Hay tanto que hacer y más bien hay pocos obreros, mis queridos hermanos. Hay una familia, hay una nación, hay una ciudad que alcanzar para el reino. Yo les invito a ustedes, y usted podrá decir, ¿y cómo yo puedo formar parte de ese esfuerzo? Traiga una persona cada culto, invite a una persona también, hágalo parte de esta aventura y sin duda alguna usted será una herramienta, un instrumento eficiente en su gracia. Y con esto concluyo. Después que les dijo, quédense en el lugar de la unidad, ahora esta es la respuesta, la siguiente respuesta en medio de las tormentas. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ni siquiera un cabello tuyo se cae si no es la voluntad soberana de tu Dios. Y miren lo que dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. ¿Cómo se renuevan las fuerzas en la vida espiritual? Aquí nos la está enseñando Pablo. Tus tormentas te van a dejar agotado. Los episodios de aflicción y de quebranto te pueden dejar en soledad, con largas noches oscuras donde estás llorando en soledad en la recámara secreta. Quizás cuántas veces tú te encontrarás así, mi querido hermano. Cuántas veces las lágrimas han inundado tus mejillas. Cuántas veces tú habrás tenido que encontrarte en lugar donde no sale el sol y no se ven las estrellas. Pero miren lo que el Señor nos enseña. Mira, ni un cabello tuyo se va a caer, porque ese cabello, el que ni siquiera es tu peine quien lo desprende. Yo soy el Rey soberano de tu circunstancia. Yo te amo tanto y sé tanto de ti que hasta la cantidad de cabellos en tu cabeza los tengo contados. Y ni un cabello tuyo se va a caer si no es mi voluntad. Reposa, renueva tus fuerzas en mí. La idea es que yo soy soberano y mi soberanía debería despertar gratitud en tu corazón. Dale gracias a Dios por todo. Celebra a tu Dios y dile, no entiendo la tormenta, no entiendo lo que estoy viviendo. Y a lo mejor usted, al igual que Pablo, hoy necesita escuchar esa palabra. Hoy necesita recordar esa promesa. Ni un cabello tuyo caerá. ¿Puedes darle gracias a Dios como Pablo lo hizo en medio de la tormenta? ¿Puede usted partir el pan y darle nuevas fuerzas al necesitado? ¿Puede usted decirle al hermano, hermano, levántate, come del alimento espiritual, llénate de Cristo una vez más, llénate de su presencia, adoremos, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios? Pablo nos dictó cátedra de lo que significa adorar a Dios en medio de las pruebas. En la cárcel de Filipos entonó alabanzas y los cimientos de la cárcel no pudieron contener la adoración de este hombre. Porque cuando usted adora en medio de la tormenta, el enemigo de nuestras almas se ve confundido. Y Satanás puede decir, ¿pero por qué adora? ¿No debería más bien maldecir? ¿No debería más bien reprocharle a Dios? ¿No debería más bien levantar una palabra de despropósito por lo que está viviendo? ¿Por qué adora? Porque aunque los montes sean pasados a la mar, tenemos que cantar. Porque Él es el Rey soberano de la historia. Él nos llevará a puerto seguro. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Póngase de pie y aplauda fuerte la grandeza del Dios que dirige sus vidas, el Dios que sostiene su suerte.
Ánclese en la palabra de Dios. Abrace la verdad del Evangelio y diga: tu palabra me sostiene, tus promesas son mi esperanza. Manténgase paciente. Reconozca la soberanía de su Dios en su circunstancia y alabe a Dios en medio de sus pruebas. Allí tiene 3 anclas fundamentales para que usted se mantenga firme en medio de la tormenta. Y sabe que esta historia no terminó allí. Llegaron nadando y se salvó el apóstol Pablo. Y todos los que estaban allá, como Jehová lo dijo, no se va a perder ni uno. Como no se va a perder ninguno de los que han abrazado la esperanza en Cristo Jesús. Porque de sus manos nadie lo arrebatará. Allí ustedes están en las mejores manos, en manos, ni usted podrá zafarse del abrazo eterno de su amor. Qué maravilloso es saber esto, qué certeza nos brinda, qué seguridad, qué alegría saber que nada ni nadie nos podrá mover de ese amor. Pero entonces llegó a la orilla y dijo: voy a hacer un fueguito. Y cuando agarró un palo lo picó una culebra. Los coreanos dirían: está sarao. Pero ¿qué pasa con los hombres que viven una vida así? ¿Qué es lo que Dios hace con gente de este tipo? Esto es lo que hace. Después que no se murió, dijeron, porque cuando lo picó la culebra dijeron: debe ser tan malo que hasta los dioses están en contra de él. Mira, lo picó una culebra salvándose de esta terrible prueba. Éramos muchos y parió la abuela. Ahora lo pica una culebra en la orilla. Y cuando no se murió dijeron: no, debe ser un dios entonces. Y ahora lo querían idolatrar. Miren qué fluctuante el mundo y sus interpretaciones. Y llegó a un lugar donde oró, y la palabra del Señor dice que había un hombre enfermo de disentería, una afección digestiva y con fiebre. Y aquí pasó algo interesante. Y orando le puso las manos y le sanó. Yo tuve dificultades con este verso por mucho tiempo, porque decir que Pablo sanó a alguien pareciera desmentir el hecho de que fue Dios quien lo hizo. ¿Por qué la Biblia dice que Pablo lo sanó si fue Dios? ¿Por qué la Biblia dice y Pablo lo sanó cuando todos sabemos que el que sana es Dios? Porque a los hombres que viven tormentas como las que Pablo vivió, para hombres que adoran en medio de esas circunstancias, para hombres que se anclan en la palabra de Dios y no en su sabiduría y en su pensamiento, esos son hombres que dicen: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que hace Dios a través de mi vida, Dios no tiene problema en que sea yo quien lo firme, porque después de todo ya yo no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. A su nombre sea la gloria. Así que usted puede esperar que lo que Dios haga, quizás sea usted quien lo firme, porque ya no vive usted, sino que vive Cristo en su vida. ¿Puede ver usted la diferencia? Lo que las tormentas hacen. Usted está creciendo. Vamos.